Seguridad en la oficina y ergonomía. A continuación, vamos a plantear el objetivo de este curso. Este curso persigue el involucrar a los trabajadores como participantes activos e íntegramente informados de los factores de riesgo disergonómico que podrían ocasionarle trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es una disciplina que busca la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuirán a una mejor eficacia y mayor productividad. ¿Y cuál es el objetivo de esta disciplina de la ergonomía? El objetivo, desde el punto de vista laboral, es incrementar la salud en el trabajo, la calidad de vida en el trabajo y la productividad, y disminuir en el trabajador las enfermedades, las ausencias en el trabajo, el estrés, los errores y las lesiones. La ergonomía es una disciplina que se aplica para poder prevenir estos trastornos musculoesqueléticos más conocidos como TME. Estos trastornos musculoesqueléticos son lesiones de músculos, de tendones, de nervios y articulaciones que se localizan con más frecuencia en el cuello, en la espalda, en los hombros, en los codos, las muñecas y las manos. Reciben nombres como contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. El síntoma predominante es el dolor, un dolor persistente, permanente, muchas veces prolongado, que da lugar a ausencias en el trabajo, asociado a la inflamación, a la pérdida de fuerza que tienen los miembros y a la dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos. Comúnmente vemos compañeros que están ausentes en el trabajo precisamente porque estas dolencias se han hecho perniciosas, son presentes y están en forma constante, vulnerabilizando la capacidad de trabajar, la capacidad de brindar el mejor esfuerzo o brindar el conocimiento, las capacidades profesionales, técnicas que demanda el trabajo. Haciendo un I×C, haciendo nuestro habitual I×C, podríamos identificar un peligro como peligro las posturas forzadas, los movimientos repetitivos o la manipulación de las cargas. Eso es lo que nos puede dañar, y eso puede dañarnos teniendo como consecuencia la posibilidad de generar trastornos musculoesqueléticos, que es el riesgo, la posibilidad o la probabilidad de que se pueda generar estas dolencias. Pero para ello tenemos que aplicar controles, y los controles vienen a ser el rediseño de los espacios de trabajo o evaluar los puestos de trabajo, realizar las pausas activas, la rotación en el trabajo, la organización del trabajo. Todo esto implementado en base a un estudio técnico que se denomina el monitoreo de estos agentes ergonómicos. Se denominan factores de riesgo disergonómico precisamente a estos peligros, ¿no?, que están dados por algunas sobreexigencias que tenemos con ocasión del trabajo. Muchas veces las personas están obligadas para poder alcanzar un determinado perno, para poder cargar un pin de la pala, etcétera, para poder cargar manualmente algunas planchas. Y hay factores de riesgo disergonómico como las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la manipulación de cargas manuales, la fuerza excesiva o la vibración. Veamos un video en el que precisamente observamos en el taller esta exigencia del uso de una herramienta pesada y generar sobreflexiones o estiramientos.
Las causas de los problemas osteomusculares están relacionados con factores que llevan al trabajador a padecer una dolencia de índole óseo-muscular, y son múltiples estas causas, tanto ocupacionales como personales. Cuando decimos ocupacionales nos referimos a la configuración del trabajo, y personales como las características de cada trabajador, ¿no? Los factores de riesgo personales que pueden ocasionar estos trastornos musculoesqueléticos son el sedentarismo, la obesidad, el género femenino, masculino, la edad del trabajador, la biomecánica de la columna vertebral, la anatomía, el alineamiento, el grado de flexión que tiene la columna y otros factores. Y los factores de riesgo laborales son el empuje, la tracción, el levantamiento de la carga, la postura forzada, el movimiento repetitivo, la vibración, el usuario de pantalla de datos u otros. Todos estos son contribuyentes y algunos determinantes para que se ocasionen estos trastornos musculoesqueléticos. La seguridad de los soldadores. La soldadura muchas veces requiere de posiciones incómodas o peligrosas que promueven las lesiones. Por eso, a continuación, vamos a brindar algunos consejos para mejorar la ergonomía de las estaciones de soldadura y la comodidad de los trabajadores. Los trabajos según taller de soldadura tienen normas críticas, normas que se deben respetar, normas que tienen como propósito preservar la seguridad y el cuidado de la salud de los trabajadores, cuidar su vida y su integridad física. Si usted identifica alguna recomendación contradictoria que contravenga estos requisitos o estas recomendaciones de trabajo, comunique a su supervisor para poder corregir esta imprecisión o este error. Los soldadores y las dolencias osteomusculares. La Sociedad Americana de Soldadores indica que frecuentemente los trabajos que usted realiza como soldador implican exponerse a riesgos ergonómicos para su espalda, cuello y rodillas. En el Perú tenemos la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. En esta norma se establecen las pautas de evaluación de estos factores de riesgo disergonómico, así como un glosario de términos para poder identificar cuáles son los peligros y riesgos que podrían suscitar las lesiones lumbares o los desórdenes musculoesqueléticos. El año 2008 se publica esta norma considerando algunos aspectos, ¿no?, como por ejemplo los contenidos asociados a la manipulación manual de cargas, la carga límite recomendada, el posicionamiento postural de los puestos de trabajo, los equipos y herramientas en los puestos de trabajo, la organización del trabajo, el procedimiento y la evaluación del riesgo disergonómico y la matriz de identificación de riesgos disergonómicos. Se manifiesta que es obligatorio que una empresa representada por su empleador tiene que integrar una evaluación de riesgos disergonómicos en su plan de seguridad y salud ocupacional. Se tiene que monitorear estos agentes físicos para poder establecer los controles y evitar o disminuir la sobreexposición a algunas lesiones de índole ergonómico. Entonces aquí estamos viendo el glosario de términos, que significa el riesgo disergonómico, la tarea, que es el trabajo repetitivo, por ejemplo, ¿no? El trabajo repetitivo son movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y que pueden provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y por último una lesión. Nos habla de la manipulación de cargas, que en general para el varón el peso máximo es de 25 kilogramos y
nos va a dar a entender particularidades, como por ejemplo cuál es el flujo que debemos tener para la evaluación del puesto de trabajo según el tipo de trabajo, el alcance de las extremidades, las demandas de fuerzas importantes, los espacios para poder desempeñarnos, ¿no? Y cuáles son los tipos de evaluación que vamos a realizar, ¿no? La metodología de monitoreo de estos riesgos disergonómicos, ¿no? ¿Qué consideraciones deberíamos tener con las herramientas? Por ejemplo, ¿son adecuadas para las tareas que está realizando? ¿Se ajustan al espacio disponible de trabajo? ¿Reducen la fuerza muscular que se tiene que aplicar? ¿Se ajustan a la mano y a todos los dedos que circundan el mango? ¿Pueden ser utilizadas en una postura cómoda de trabajo? ¿No causan presión de contacto dañino ni tensión muscular? ¿No causan riesgos a la seguridad? Entonces todo eso tenemos que implementar al utilizar las herramientas, ¿no es cierto? Y los equipos informáticos de igual forma, cuáles son las consideraciones que se tienen que tener, las condiciones ambientales, como por ejemplo los decibeles de ruido aceptables. Por ejemplo, para talleres debe tener como mínimo 300 lux de intensidad luminosa, ¿no es cierto? Entonces esto es importante distinguirlo, ¿ya? Si tenemos menos, vamos a tener que esforzar la visión, y si tenemos más, de igual forma, ¿no? La reflexión puede causarnos también fatiga visual. Nos habla acerca de la organización del trabajo, que es importante para ver las características físicas y mentales de los trabajadores con respecto a la naturaleza del trabajo, ¿no? La organización del trabajo debe cumplir requisitos mínimos, ¿no? Por ejemplo, un clima adecuado de trabajo, un ritmo adecuado de trabajo, el contenido de las tareas, evitar la monotonía, ¿no? La empresa debe proporcionar capacitación y entrenamiento, se debe incluir pausas de descanso, pausas cortas o frecuentes. Entonces, esta norma básica de ergonomía nos habla también en el título 9 acerca de la identificación de los riesgos disergonómicos, ¿no es cierto?, que está relacionado a las posturas incómodas forzadas, el levantamiento de las cargas, el esfuerzo de las manos y las muñecas, los movimientos repetitivos, la vibración, etc., y sus valores, límites o los umbrales. Y también nos habla acerca de las metodologías de evaluación de estos movimientos repetitivos o de este empleo de fuerza o levantamiento de cargas, los movimientos o posturas forzadas. Tenemos el método OWASP, el RULA, REVA, ¿no es cierto? Y método de la frecuencia cardíaca, es decir, cuántos latidos por minuto, van a darnos un indicador para poder evaluar un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces todo esto está normado en el país. Veamos entonces los riesgos ergonómicos de acuerdo a la norma básica de ergonomía. Las posturas forzadas, repetidamente trabajando y levantando sus manos por encima de su cabeza o con sus codos por encima de sus hombros por más de 2 horas al día en total, se denomina postura forzada. O si usted trabaja arrodillado o en cuclillas por más de 2 horas al día en total, o trabajando con su espalda inclinada o en extensión más de 30 grados por más de 2 horas al día, o trabajando con su cuello inclinados más de 30 grados o rotados por más de 2 horas en total. Y el esfuerzo de manos y muñecas se da cuando trabajamos con sus manos manipulando o sujetando una pinza u objetos de más de 1 kilo, o trabajando con sus muñecas flexionadas en extensiones giradas o lateralizadas, haciendo un agarre de fuerza por más de 2 horas al día en total. Afortunadamente existe investigación sobre estos factores de riesgo disergonómico. Por ejemplo, el siguiente es un párrafo de una tesis en la que el investigador muestra su preocupación
en el peso de la careta y la exigencia del cuello versus la focalización visual del punto de soldadura. Esta podría producir un estrés en el cuello relacionado con la vértebra cervical, de tal forma que las propuestas de estos estudios están llevando cada vez más a un rediseño de los elementos de protección personal. Cuando hablamos de la fuerza, la norma nos dice que levantando una carga de 40 kilos una vez por día o 25 kilos mayor a 12 veces por hora o 5 kilos mayor a 12 veces por minuto durante más de 2 horas, se genera un riesgo disergonómico. De igual manera, cuando empujamos o jalamos con más de 9 kilos de fuerza inicial, equivalente a empujar un carrito de supermercado que lleva un saco de 18 kilos, por más de 2 horas al día en total. Y el movimiento repetitivo, decimos que hay riesgo disergonómico de movimiento repetitivo cuando se trabaja en donde se repita el mismo movimiento más de 4 veces por minuto por más de 2 horas al día en total. Y la vibración de brazo o mano de moderada a alta se da cuando utilizamos una herramienta que vibra moderadamente como una amoladora, un esmeril, una lijadora por más de 2 horas al día, o herramienta que vibra altamente como un martillo neumático, motosierras por más de 30 minutos al día. Los riesgos en la oficina están relacionados al uso de la computadora, entre otros. La norma nos dice que soy usuario de computadora si digito datos por más de 4 horas diarias o 20 horas semanales. Recuerde que debe verificar que los equipos deben tener condiciones de movilidad suficiente para permitir el ajuste hacia el trabajador, tanto su computadora como su mobiliario. Durante la digitación, debe evitar una postura elástica, las angulaciones, hiperextensiones o flexiones de su cuello, muñecas y espalda. Es decir, si usted se separa cada vez más para sobreesforzar el cuello con la finalidad de ver la pantalla, no está teniendo una posición rígida, una posición estable, y esto va a contribuir a que las vértebras puedan hacer un ejercicio mecánico de ampliar esta función y generar lesión a la espalda baja o al cuello. Con respecto a el trabajo en oficina, debemos tener en cuenta que el teclado no debe estar más elevado que tu muñeca. De igual forma, debes pararte detrás de la silla para alinear tu asiento aproximadamente a la altura de tus rodillas. El borde superior del monitor debe estar al nivel de los ojos. La cabeza, el cuello deben estar en posición rectas y los hombros relajados. Los antebrazos y brazos deben formar 90 grados respectivamente. Los antebrazos y muñecas y las manos deben estar en línea recta. Los codos pegados al cuerpo, el muslo y la espalda a 90 grados o un poco más. El mouse y los dispositivos de entrada deben estar próximos al teclado. Las piernas y los muslos a 90 grados respectivamente. Y los pies deben estar pegados al suelo o sobre un reposapiés. La silla de trabajo. La silla de trabajo debe incorporar una base con ruedas de 5 puntos, un respaldo independiente del asiento. Respecto a este respaldo, debe haber un ángulo de ajuste de altura de la posición lumbar. Debe haber un ancho adecuado. El asiento debe ser plano. Si la silla no se encuentra bien ajustada o en buenas condiciones, también va a producir problemas en la espalda. ¿Cómo podemos solucionar esto? Como dijimos, pararse delante de la silla y ajustarlo al nivel de las rodillas. Monitoreos ergonómicos.
¿Cómo se miden los factores disergonómicos? Estos factores disergonómicos se miden haciendo un comparativo, teniendo como referencia la postura neutral, la postura cómoda, la posición de reposo de las partes del cuerpo, los hombros y brazos relajados, la cabeza y los cuellos alineados con el torso, la espalda ligeramente inclinada, los brazos alineados con los codos y las muñecas, las rodillas alineadas con las caderas y los tobillos, versus las posturas forzadas. ¿Y cuáles son estas? Son las posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones anatómicas, los miembros, las manos, los pies, las piernas, dejan de estar en una posición natural de confort o una postura neutral, para pasar a una hiper, o sea, mucha extensión o sobreextensión, hiperflexiones o movimientos, hiperrotaciones osteoarticulares. Como vemos en la figura, por la necesidad del trabajo, el personal puede estar expuesto a estas exigencias. Los métodos REVA y RULA nos van a ayudar a saber el nivel de riesgo para el sistema osteomuscular. Estos métodos otorgan puntuaciones de acuerdo a un comparativo que se hace al observar o vigilar los movimientos de las extremidades que tienen como referencia la postura neutral o un plano referencial del cuerpo humano. Entonces, existen niveles de riesgo que van desde insignificante hasta muy alto riesgo, en el que se categoriza el grado de riesgo que tiene determinada postura o determinado trabajo repetitivo. Los monitoreos ergonómicos y el cómo se miden los factores de riesgo disergonómicos con respecto a la manipulación de carga nos habla de que cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores incluye el levantamiento, la colocación o el empuje o la tracción o el desplazamiento de una carga. El transporte de materiales realizado con carretas u otros equipos mecánicos donde se utilice tracción o fuerza humana deben aplicarse de manera que el esfuerzo realizado por el trabajador sea compatible con su capacidad de fuerza y no ponga en peligro su salud o su seguridad. Entonces, como hemos visto, la norma nos dice que en general el peso máximo que puede cargar una persona es de 25 kilogramos, ¿no? Y la fuerza necesaria para sacar de reposo o detener una carga igual 25 kilogramos. La fuerza necesaria para mantener la carga en movimiento 10 kilogramos. El levantamiento manual de cargas debe ser realizado mediante una técnica. Como vemos a continuación, es imprescindible que nos pongamos de cuclillas o que el peso de la carga sea soportada por los miembros inferiores, mas no por la parte baja de la espalda. Para levantar una carga, nos ponemos de cuclillas y levantamos en forma vertical, haciendo que el esfuerzo esté depositado en las piernas, manteniendo siempre en la posición vertical la espalda, y si queremos transportarla, la carga debe estar pegada al cuerpo. Si vamos a cargar objetos más pesados, deberíamos evaluar el peso de este objeto y buscar ayuda de un compañero. Está de más decir que el cálculo debe ser un cálculo técnico, mas no una simple apreciación de la carga, del peso de la carga. Desde el punto de vista ergonómico, son preferibles los empujes a las tracciones. Además, se debe planificar el levantamiento.
observando la carga, teniendo previsto el trayecto, e incluso habrá que solicitar ayuda si el peso parece excesivo. Separar los pies para el levantamiento con una distancia equivalente a la anchura de los hombros para proporcionar una postura estable y equilibrada. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y mantenerla pegada al cuerpo. Levantar suavemente la carga, procurando no efectuar giros del tronco, pues es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Usar siempre que sea posible ayudas mecánicas tales como grúas, polipastos, carretillas mecánicas, máquinas basculantes, etc. Levantar o manipular pesos entre dos personas o más si este es excesivo. La organización de las tareas de almacenamiento debe ser de forma que los elementos más pesados se depositen a la altura más favorable, dejando las zonas superiores e inferiores para los objetos menos pesados. Los equipos y herramientas. Las herramientas son diseñadas con un estudio antropométrico. Es por eso que es necesario que usted sepa cómo utilizarlas, revise el manual de operación o de uso de una herramienta. Se requiere del buen uso de estas herramientas para evitar lesiones. No las modifique. Seleccione una herramienta que pueda ser utilizada dentro de un espacio disponible. Seleccione una herramienta que pueda ser utilizada sin tener que adoptar posturas que causan tensión muscular. Siempre dirija a favor el peso de la herramienta en función de la gravedad, para que usted no realice un sobreesfuerzo al cargar la herramienta. A continuación veremos los puntos críticos ergonómicos. Cuando decimos críticos, nos referimos a que son las posiciones de mayor cuidado, de mayor vigilancia. Los trabajadores y las tareas de soldadura deben ser hechos con calidad y con seguridad. Conoce cuáles son los trabajos que más exponen a tu sistema osteomuscular. Por ejemplo, uno de los puntos críticos es cuando se trabaja con el cuello inclinado a más de 30 grados o rotado. Cuando repentinamente se trabaja levantando sus manos por encima de la cabeza, es un punto crítico ergonómico, o con sus codos por encima de sus hombros. También es crítico ergonómicamente cuando trabajamos arrodillado, en cuclillas o echado. Recomendaciones ergonómicas para los de tolvas. Bien, vamos a ver lo positivo y lo que debemos tener anotado como crítico y tener cuidado y evitar una exposición amplia donde veamos una X, ¿ya? Entonces, es favorable tener la espalda recta, pisada firme, plano de trabajo accesible, un buen soporte de la herramienta y una mínima angulación de la cintura. La angulación se refiere como el ángulo que se forma desde la postura normal, por así decirlo, hacia la inclinación, o sea, no mucha inclinación de la cintura. Y deberíamos tener cuidado cuando tenemos el cuello en máxima extensión, la espalda angulada o inclinada o una postura inestable y los tobillos y los pies angulados. Posiciones ergonómicas en baldes. Es favorable que trabajemos arrodillado con una postura estable, con un buen apoyo de piernas, con el cuello mínimamente inclinado. Hasta aquí estamos viendo que el cuello ya muy inclinado es una postura desfavorable. Y un buen agarre de la herramienta. Y es desfavorable, ¿no? O nos puede presentar un riesgo disergonómico o con una posible dolencia futura si trabajamos muy expuesto en la siguiente ubicación, sentado sobre las piernas, imagínense. Tiempo prolongado,
espalda curva y los hombros encogidos y el cuello hiperflexionado, o sea, hiperdoblado, muy agachado. Recomendaciones ergonómicas en palas. Dice al costado: utilicemos la gravedad para los movimientos de materiales, así reduciendo los esfuerzos. Encontramos positivo que usted agarre firme la herramienta, los brazos al mismo nivel, la espalda y la pelvis y las piernas apoyadas y bien alineadas. Pero es desfavorable que usted tenga la espalda en curva. Imagine ese esfuerzo que está haciendo este trabajador debajo del balde, ¿no? El plano de postura poco accesible, postura inestable. Aquí está sosteniendo su cuerpo, ¿no? Muy incómodo, el cuello muy doblado o hiperflexionado y los brazos sin apoyo. Aquí hay un trabajo de la parte baja de la espalda para tener y mantener esta posición, por lo que vemos aquí. Imagínense coger una herramienta en esa posición, ¿no? Peor aún. Recomendaciones ergonómicas en camiones. Vemos positivo que el plano de trabajo sea accesible, la inclinación del tronco limitada, es decir, poca inclinación del tronco, el cuello flexionado mínimamente y una postura general estable. Es decir, el cuello no tiene por qué estar doblándose, agachándose mucho o haciendo ese ejercicio. Busquen la forma de mantener limitado ese movimiento. Y es desfavorable cuando el punto de soldadura está distante, ¿no? Cuando hay una lejanía, el tronco inclinado y girado y el cuello en flexión o doblado, en general una postura inestable. Que podría ser, la postura inestable nos da a entender como que tiene que estar parado sobre algunas estructuras, con posibilidad de caerse, con posibilidad de recostarse. Esa es la postura inestable, ¿no? La postura estable es cuando estamos bien sentados, bien arrodillados sobre una plataforma, y eso nos va a permitir que las partes superiores, los miembros superiores, las manos y brazos puedan maniobrar con facilidad, ¿ya? No va a haber mucho esfuerzo de la columna para mantener esa estabilidad. Recomendaciones ergonómicas en cargadores y auxiliares. Atento: el plano de trabajo sobre cabeza libre y cercano, el cuello extendido limitadamente, buen agarre de mango de soldadura, ¿ya? Entonces, el cuello extendido pero limitadamente, dice, es decir, no mucho tiempo, hay que hacer un descanso o alternar esa posición. Y desfavorable o crítico es cuando el acceso a la fisura es distante, es decir, desde lejos estamos soldando. Cuando el cuello está inclinado y girado, wow, inclinado y girado, imagínense, muy incómodo, ¿no? Y generalmente, pues, yo les entiendo, ustedes lo hacen para poder visualizar, o cuando las estructuras o cuando la soldadura es muy escondida, ¿no? Y ustedes en las capacitaciones me decían: Inge, no es como usted dice, sino que a veces para encontrar un punto de soldadura uno tiene que agacharse, tiene que encorvarse, o tiene que ingresar a un espacio reducido en una cabina, dentro del motor, dentro del chasis, etc. Los entiendo, muchachos, pero eso hay que tratar de que esa posición incómoda sea puntual y ustedes puedan alternar con un compañero o salir rápidamente a hacer las pausas activas, ¿no? Y el tronco lateralizado, es decir, que el tronco esté doblado, ¿no? La cabeza esforzada y el tronco en otro lado, ¿no? Recomendaciones ergonómicas en otras tareas, por ejemplo, en el traslado de balones de oxígeno y acetileno. Empuje la carga entre dos personas, tenga un buen agarre de ayuda mecánica, inspeccione el buen estado de las llantas. Si las llantas están en mal estado, usted va a hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Y se las va empujando más allá de la altura de la pelvis, entonces lo que va a trabajar mucho es la espalda alta, media y baja. La distancia de traslado debe ser mínimo posible, lo más mínimo posible.
¿Ya? Para eso, vea usted, si es una distancia lejana, utilice el montacargas. El uso de carritos y carretillas, la inspección de la llanta debe estar en buen estado, el traslado de materiales y herramientas sin superar el límite de peso. Ya, vea usted cuánto puede cargar, realice 2 o 3 viajes, no llene todas, no sobrecargue el carrito y esté haciendo usted un sobreesfuerzo. No jale, por favor, es mejor empujar que jalar. Tenga un buen agarre de ayuda mecánica. Traslados de equipos de soldar. Use un apoyo mecánico. Solo traslade manualmente algunos equipos livianos. Levantamiento de barras y planchas. ¡Wow! Esto es crítico, señores. Mucha atención con esto. Esto ha dado inclusive accidentes. En general no se deben levantar materiales manualmente. Y si lo hace por una cuestión extrema, calcule el peso primero. No tantee el peso, ya lo dije anteriormente, y aplique la técnica correcta. Espalda recta, buen agarre, la fuerza con los muslos y las piernas, nunca con su espalda. Coordine bien con su compañero. ¿Cuántos compañeros se necesitan? ¿Cómo van a hacer la comunicación para poder levantar y sobre todo para poder reposar luego de haberlo trasladado? Pero generalmente esas deben ser levantadas con otro sistema mecánico. La comodidad del equipo de protección personal. El respirador y la protección ocular deben estar muy bien colocadas, sujetas, el respirador con la prueba positiva y negativa, ¿no? Los lentes de igual forma deben estar limpios, correctamente mantenidos. La protección facial, la careta de soldar, el visor, de igual forma. El casco, los guantes y los zapatos, los tapones auditivos y las orejeras, totalmente bien fijadas a la cabeza, al pabellón auricular, ¿no? El gorro y la ropa de cuero tienen que estar en buenas condiciones. Tiene que usted hacer las pruebas de ajuste de estos EPPs. Las rodilleras, de la misma forma, vea usted que estén en buen estado para que no le generen daños a las rodillas. Recuerda, asegura el buen estado de tus herramientas y de tus EPPs para minimizar el peso y la vibración. Los operarios de limpieza y la ergonomía, ¿no? Aquí vamos a hablar de los huachos. A ver, antes de iniciar el trabajo, asegúrase que pueda acercarte al punto. Si el espacio es reducido, permanezca solo el tiempo indispensable ahí. Si debe ejercer fuerza, que sea con tus brazos a nivel de tu cintura, no en la parte superior, porque ahí trabaja mucho la espalda. Cuando requieras cargar peso, su espalda debe ir recta, sus manos deben sujetar firmemente la carga y se debe flexionar las piernas. No se olviden, señores, de limpieza. ¿Ya? Yo veo que en las palas a veces hay cilindros que nos piden transportarlos, moverlos, etc. Eso no es su tarea, eso se hace con mecanismos como grúas, brazos de grúas, etc. ¿Ya? No emplee instintivamente o por querer apoyar las manos para cargar gets, piezas mecánicas que superan el peso de 25 kilogramos. Y si son en 2 personas, de igual forma tienen que ver el peso de la carga, y no solamente el peso, sino también la geometría o el volumen. No es lo mismo cargar esos 25 kilogramos que pueden estar en un bulto pequeño, por así decirlo, que como una plancha. Eso nos va a dificultar el movimiento, la rotación, la traslación, etc. Y podríamos generar una lesión musculoesquelética. Los supervisores y la ergonomía. Los trabajos en taller de soldadura suelen requerir que usted ejecute estas tareas y aplique algunas recomendaciones ergonómicas. Supervisar en los talleres a los soldadores, ejercer su autoridad de manera firme pero respetuosa, ¿no? Debe ver la verificación, la vigilancia de las posturas en base a esta capacitación. Y si el supervisor ve que algún trabajador está tomando una postura forzada por mucho tiempo para poder realizar el trabajo, su labor es didáctica, de enseñanza, de advertencia. El supervisor tiene que hacer el demostrativo
de cómo debería ser lo correcto, y también coordinar para que dentro del grupo de trabajo haya un ayudante o un soldador que pueda reemplazarlo. Usar la computadora para el ingreso de su información del día. El supervisor debe estar sentado cómodamente, la espalda recta, la visión al monitor sin inclinaciones. En ocasiones, posturas incómodas, empuje-tracción, levantamiento de carga, minimizar angulaciones de la columna, del cuello y de las piernas. Por favor, supervisores, mucha observación cuando los soldadores transporten sus carritos. Deben hacer pausas. No está bien que el trabajador piense que es el machazo, que es el que puede llevar de un solo viaje la carretilla, el carrito de los balones oxicorte. Pues esto va a generar algunas lesiones en las articulaciones, en los músculos. Ejecuta los trabajos con tiempos limitados. Organizar al equipo eficientemente. La organización del trabajo debe contemplar su planificación y dentro de ello las pausas que se requieren, los descansos. Y eso no es perder tiempo. Eso es una condición natural para poder preservar la salud. La gimnasia laboral. Se han hecho estudios para determinar si la gimnasia laboral es una medida de control efectiva en los trabajadores. La gimnasia como control ha tenido una evidencia moderada en personas que levantan, empujan y traccionan peso por más de 2 horas al día, aunque en otras tareas es difícil demostrar que pueden eliminar el riesgo de problemas osteomusculares. Lo que permite la gimnasia laboral es el relajamiento de los músculos. Para las posiciones estáticas permite que los músculos se muevan, que los músculos que no están activos puedan tener esa capacidad de movilidad, y de igual forma que haya mayor flujo sanguíneo, y conjuntamente a este flujo sanguíneo la oxigenación a todos los órganos y en especial al cerebro pueda ser favorable. Es así que cuando se analiza la efectividad global de la gimnasia laboral o las pausas activas como medida de control, se tienen resultados muy positivos. Practicadas luego de una adecuada aclimatación acompañadas de una respiración lenta y pausada, sin causar dolor y evitando movimientos bruscos, estas sí pueden minimizar significativamente contracturas, dolores osteomusculares, sensaciones de fatiga o molestias similares. Pero la pausa activa es solamente una pausa pequeña. No vaya usted a hacer, está fatigado por el trabajo, hace su pausa activa y se pone a hacer ejercicios muy complicados o bruscos, de tal forma que salga más cansado de cuando tenía pues la intención de descansar o relajarse. Dentro de la gimnasia laboral le proponemos acá esta rutina para trabajos que lo expongan, ¿no? O para los trabajos que expongan a postura forzada, ¿no? Gire el cuello para que la parte cervical pueda relajarse, ¿no? Es decir, la parte posterior del cuello pueda conseguir movilidad, ¿no? Gire en forma lateral como estamos viendo en el gráfico. Para poder descansar, para poder relajar los músculos de la espalda, puede usted colocar un pie hacia adelante, colocar las manos encima de las rodillas y ligeramente va como posicionando el peso del cuerpo en esa dirección para ambos lados. Muy ligeramente. Usted no está preparándose para jugar un partido de fútbol. Una pausa activa es una pausa corta y los ejercicios deben ser muy ligeros. La prevención de la lumbalgia en soldadores. Es importante y es preventivo para prevenir la lumbalgia conocida como el dolor en la parte baja de la espalda. Mantener un peso saludable. Esto será fundamental para conservar su columna vertebral. Vigile la exposición a planos de trabajo fuera de rango de sus hombros y de sus codos.
Si debe soldar arrodillado o echado, controle el tiempo que mantiene esta postura. Releve, descanse. Es fundamental ubicarse en postura neutral cada vez que sea posible. En postura neutral quiere decir que no tengamos que sobreestirar nuestros miembros para poder alcanzar algún punto de soldadura o cuando hacemos el devastado, ¿no? Tratemos de acercarnos o acercar nuestro cuerpo a ese punto de soldadura para que podamos maniobrar sin necesidad de estar sobreestirándonos, sobreflexionando nuestras extremidades. Minimice las angulaciones de su columna y articulaciones, es decir, el mucho agacharse, ¿no? Estirarse es contraproducente. Cuide su salud. La seguridad en los soldadores tiene que ver con reportar los inconvenientes con la comodidad de su elemento de protección personal, ¿no? Reporte a su supervisor de seguridad para que se pueda hacer las mejoras respectivas en adquisición, o quizá tengamos alguna especificación de uso que no conocemos y podríamos implementarlo. Use sus rodilleras. Los esmeriles deben operarse de manera apropiada y segura, además de contar con mantenimiento preventivo para minimizar la vibración y el peso excesivos. Tenga en cuenta para el trabajo que va a utilizar, escoja qué tipo de esmeril. Si va a hacer un devastado puntual, podría ser una amoladora baby. Imagínese utilizar otra amoladora de mayor peso. Usted está tomando la decisión de cargar más con el peso de la herramienta para un trabajo que pueda ser puntual. Practique sus pausas activas frecuentemente a lo largo del día y en los grupos musculares expuestos. Las pausas activas tienen que ser focalizadas, dependiendo de si quiero relajar los hombros, las muñecas para los que trabajan en las computadoras, ¿no? O las piernas. Generalmente la parte del cuerpo que más es vulnerable es la parte superior, ¿no? De la espalda, los hombros, el brazo, antebrazo y las articulaciones de estas. Gracias por su participación.